6 de junio 2019. Testimonio de Juan Carlos Lenardi. Bueno, realmente yo no era en mi infancia o en mi adolescencia que pensaba trabajar en cine. Se fue dando de una forma un poco casual porque un amigo que trabajaba en una productora de publicidad me propuso, él cambiaba de lugar y me propuso entrar a trabajar ahí y descubrí que era lo que me gustaba. Ahí trabajando, bueno, empezando como ayudante de producción. En general en esa época las productoras tenían todo su equipo, tenían cámaras, tenían luces y obviamente había un cuarto de cámara y alguien me dijo, vos servís para los fierros, andá al cuarto de cámara. Y ahí digamos que me empezó a gustar el tema técnico y empecé a trabajar de a poco como asistente de cámara, guardando cosas en el cuarto de cámara, arreglando todo. Bueno, de ahí me nació quizás las ganas de trabajar en cine. En ese momento yo trabajé como asistente de cámara 8 años más o menos, con diferentes directores de fotografía, donde uno, bueno, va viendo, se va formando de alguna forma, ya que en esa época escuelas de cine había pocas, no es como ahora, donde la mayoría de los chicos salen de escuela de cine. Y en esos años de asistente de cámara, además, uno se va formando, digamos, haciendo algún seminario, leyendo mucho, todos los libros que uno encuentra referentes a cine, a directores, y bueno, así llegué hasta trabajar 3 años en una productora, en esa productora que antes comenté. Trabajé fijo en la productora y luego empecé a trabajar freelance con diferentes productoras. Y ahí uno conoce, digamos, todo el abanico del medio de publicidad, donde yo trabajaba, que era publicidad. Hasta que mi primera película como segundo ayudante de cámara, un largometraje que se me presentó, fue La Tregua. Sergio Renán, Juan Carlos de Sanso era el fotógrafo, Carmelo Lobótrico, Aldo Lobótrico, y ahí yo estaba último, el Juan del Tarro en cámara. Y a partir de ahí, en esa época, digamos que en el sindicato de cine estaba como muy diferenciado. El que era de publicidad era como un escalón abajo del que trabajaba en largometrajes. Y después eso se fue emparejando. O sea, en esa época el carnet a director de fotografía de publicidad se llamaba jefe de fotografía. Y en cambio en largometraje era director de fotografía. El carnet que daba el sindicato de cine. Bueno, así fui siguiendo en publicidad hasta que empecé a trabajar mucho con Jussi en publicidad, con Jussi de Sanso, haciendo cámara. Jussi, en general en publicidad el director hace cámara, pero Jussi le gusta trabajar con un equipo completo de director de fotografía, cameraman, foquista, o sea, con todo el equipo. Y ahí hice mucho, trabajé mucho en cámara, operando la cámara con Juancho, Jussi. Para esa época se aparece trabajar como cameraman en Los Miedos. Lo conocí a Alejandro Doria, ya no me acuerdo cómo, que me propuso, que le gustó algún trabajo mío haciendo cámara y me propuso hacer cámara en una película que iba a hacer. Y bueno, fue mi primera. El director de fotografía era Miguel Rodríguez, otro de los grandes de esa época. Los dos grandes de esa época eran Miguel Rodríguez y Juan Carlos de Sanso en fotografía. Había más, pero digamos que ellos marcaron como una época en la fotografía.
y uno aprende un poco de cada uno, lo que le gusta de uno lo toma, lo que le gusta de otro también lo toma, es como que te vas haciendo un estilo a partir de todos los estilos esos que conociste. Y en la próxima película, que yo lo conocía mucho a Carlos Orgambide, y me propone ser el director de fotografía de Queridas Amigas, una película que él era su primer largometraje, iba a ser mi primer largometraje como director de fotografía, cosa que yo no tenía decidido ya en ese momento hacer fotografía, todavía no pensaba. Pensaba esperar un poco más, pero bueno, se me dio, me insistió, y así que ese fue mi primer trabajo como director de fotografía, que bueno, que estoy conforme de haberlo hecho en ese momento. La película incluso estuvo ternada al premio Kodak de fotografía de los Cóndor, que se hace todos los años. En ese momento se llamaba premio Kodak, después fue terna de fotografía. Así que contento con esa película. Después Alejandro Doria tiene el proyecto de Esperando la carroza, que al principio no pensábamos que iba a ser una película, digamos, de tanto impacto. Pero bueno, ahí me propone hacer la fotografía de Esperando la carroza. Para mí era muy importante trabajar con él en ese momento haciendo fotografía. Lo que quería decir ahora era, en cuanto al tema de los directores de fotografía, cómo encarar una película. Hay de todo, en realidad, en general, y sobre todo en épocas anteriores, se trabajaba mucho de acuerdo a las locaciones se buscaban mucho, se elegían muy bien las locaciones, cosa que ahora no pasa tanto, problemas de producción, que es la locación que hay y no hay otra, y hay que usar esa, entonces uno debe adaptar todo lo que pensó para esa película, lo técnico, lo artístico, y debe adaptarlo para la locación que le tocó, porque no hay otra. Pero antes había opciones, uno iba a ver locaciones y podía pedir otras opciones, porque eran mejor por las ventanas, porque tenía más ventanas, porque tenía el sonidista, porque había menos ruido, porque era una calle que se podía filmar sin que interfiriera tanto el ruido del tránsito. Bueno, se elegían. Desde ya, todos, digamos, cuando a los directores de fotografía nos llaman por primera vez, un director o el productor, donde el director dice que quisiera trabajar con vos, lo primero que nos llega es el guión. Y nosotros, yo leo un guión y ya voy pensando, porque tenemos 125 años de cine en la espalda, entonces uno inevitablemente empieza a hacer comparaciones con películas, con cuadros, con pintores, y desde ahí, digamos, pensamos nuestro trabajo. Desde ahí nosotros hacemos una visión técnica de qué cámara, de qué óptica queremos, qué luces queremos. Después, en la práctica, algo se puede variar. El director, para mí el director es el que, digamos, el que tiene en la cabeza el guión es el primero que desde hace tanto tiempo tiene en la cabeza el guión, y es el que dentro de todo, en las reuniones que se van haciendo antes de la filmación, puede dar su impronta. Nosotros podemos proponer, bueno, podemos llegar a acuerdos, después en el lugar de la filmación aparecen situaciones que uno no prevé, que de repente, que la ventana que hay que filmar de noche porque no sé qué pasó en la casa, hay que iluminar la ventana,
desde la calle, bueno, pasan situaciones que uno no la tenía prevista, pero en general todo está dentro de lo que tenemos. Nosotros, hay directores con los cuales nosotros somos un técnico más. Hay directores con los cuales proponemos movimientos de cámara, proponemos lentes y que los directores dicen, yo me ocupo de los actores, vos ocupaste de la cámara. Me ha pasado. Estamos como preparados para todo eso. En general, todos los directores de fotografía. Porque nos puede pasar una cosa o la otra. O como decía Almendros, que en Estados Unidos era un tipo que estaba sentado en una silla, el director de fotografía, y donde todos le hacían todo, y en Europa él corría las luces, hacía cámara, bueno, todo. Y estamos preparados para todo eso. Vuelvo a lo anterior, que en general el que tiene el guión desde el principio es el director. Entonces nosotros tenemos que interpretar también a veces lo que el director intenta, lo que el director quiere, cuando, bueno, hay directores que saben mucho de arte, de técnica, y entonces es como que nosotros cumplimos lo que él quiere, lo que él nos indica, o bueno, llegamos a acuerdos, y hay otros donde tenemos que poner más de lo nuestro, y todo está bien, porque es una diferencia que hay entre la gente, así que bueno. Bueno, y refiriéndome a la diferencia entre director de fotografía y camarógrafo, en realidad no hay diferencia, porque los encuadres, los movimientos de cámara es algo que se construye entre el director de fotografía y el cameraman también. O sea, entre los tres. Depende muchas veces del director, de lo que él quiera exactamente, pero bueno, el camarógrafo incide bastante en esto. Pero digamos que a veces, cuando un director de fotografía también opera la cámara, es como que hay una cosa más, ¿cómo puedo decirlo? Donde uno construye más todo, la imagen con el encuadre. A veces en el apremio de un rodaje, uno ya, a pesar de que he trabajado con camarógrafos muy buenos, uno le deja esa parte en algún momento del rodaje al camarógrafo, porque el rodaje hay que seguir, tiene su tiempo, la producción ha puesto los horarios, uno no se puede pasar. Pasarse un día ya es problemático, pasarse 2 o 3 días es terrible en una producción, por los costos, los presupuestos. Y a mí me encanta, me gusta mucho operar la cámara. En algunas películas he hecho fotografía y cámara, pero bueno, digamos que en producciones grandes es necesario que haya un camarógrafo, porque uno pierde mucho tiempo entre preparar la iluminación y ensayar los movimientos de cámara, porque se ensayan, se corrigen, entonces hay que estar en los dos lados. En películas más intimistas, más chicas, uno lo puede hacer y no es tan digamos, se puede hacer bien. Bueno, no, la otra pregunta era las diferencias entre el cine, entre el fílmico y el digital. El fílmico era la época de fílmico, digamos, donde había un solo tipo que veía la película por la cámara, que era el camarógrafo. Incluso antes de que hubiera un videoassist,
había que creer. Fe ciega en el camarógrafo. Si la toma él decía, está bien, uno creía que estaba bien. O sea, trabajabas con gente, digamos, de confianza, que le tenías confianza y sabías que cuando te decían la toma es buena, era buena. Bueno, dependiendo de los presupuestos, se filmaban 4 o 5 tomas, 6 o 7 a veces. El fílmico era costoso, había que revelarlo, hacer copia, en laboratorio, eso tenía un costo que evidentemente ahora con el digital no está. Por eso se hace mucho más tomas, porque la tarjeta se saca, se baja o se borra, se pone de vuelta. Entonces, y se usan muchas cámaras también a partir del digital, porque al bajar el costo de la película, se agrega una cámara y muchos directores ya piden siempre 2 cámaras. Es como una costumbre que quedó con el digital, de filmar a 2 cámaras. Yo, estéticamente, al principio el digital realmente lo rechazaba, porque había diferencia. La textura del fílmico era algo que, digamos, que la gente por algo se daba cuenta, no sé, de esa textura, de eso de esas luces y sombras que daba. Pero bueno, el digital en la primera época era un contraste muy duro, realmente no era bueno. Pero hoy en día, uno de los fotógrafos que a mí más me gusta, que es un mexicano, Emanuel Lubezki, que ganó 3 Oscars seguidos últimamente como director de fotografía, él dice que jamás vuelve a ser un fílmico, porque el digital ha cansado y hasta superado al fílmico. Bueno, Tarantino hizo su última película, anteúltima, en fílmico. Lucía Coppola hizo una película en fílmico que realmente está muy bien, porque es una película de época que pasa en la Guerra de Secesión norteamericana, y entonces ese grano, esa textura va mejor para eso. Y realmente, bueno, lo que pasa es que ahora los costos son diferentes, porque los laboratorios no están activos. Hay que activarlos para un proyecto, porque los laboratorios ya no hacen, no revelan ni hacen copias, ya eso no se hace más. Pero hoy en día yo entiendo estéticamente, digamos, lo trabajo de la misma forma que hubiera trabajado el fílmico, un digital. Tiene, digamos, la textura es parecida, uno puede, digamos, trabajar con algún filtro que baje la dureza de la imagen, que hoy no lo es para nada. Entonces, hoy en día realmente el digital está a la altura, salvo para proyectos como los que nombré antes, Tarantino, que quiso filmar en 70, y fílmico, y ese proyecto de Lucía Coppola, y algunos otros que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que el digital hoy en día ya ha suplantado bien al fílmico. En realidad, yo digo que es una buena fotografía cuando la fotografía tiene que ver con la película. Porque a veces hay una buena fotografía y no hay una buena película, entonces eso es como si hay una buena dirección de arte y no hay una buena película. A mí lo que me interesa es que haya una buena película y luego una buena fotografía y una buena dirección de arte. Yo valoro mucho los actores. Para mí los actores, digamos, son la pirámide principal de una película. Y obviamente el director, bueno, eso descartado. Yo sostengo que hay una buena fotografía cuando primero hay una buena película.
Una buena fotografía sola hay, pero es una buena fotografía, no es una buena película, me parece. Una película, Días de Gloria, que eran almendros, que fueron a filmar a Canadá, esas producciones donde se van a filmar a Canadá porque tienen 4 horas a la mañana de sol muy bajo y 4 horas a la tarde y filman durante 5 meses eso. Y la película no era, la verdad que la película me aburrió, pero la fotografía era muy buena, no puedo decir lo contrario.